Buenos días, gracias Diana, buenos días a todas y a todos. Gracias, ¿verdad?, a todas las personas de la prensa que han atendido nuestra conferencia, la convocatoria de esta conferencia, en la cual vamos a tener un foro a las 9 de la mañana donde vamos a socializar 3 informes que fueron presentados por organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el marco del cuarto ciclo del examen periódico universal, y en este momento voy a dar lectura a nuestro posicionamiento. El Salvador está en las puertas de su cuarta evaluación del examen periódico universal, un mecanismo creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en virtud de la resolución 60-251, que le dio vida al mismo en el año 2006. El EPI busca examinar periódicamente la situación de los derechos humanos en los 193 Estados miembros de la ONU, así como generar un historial sobre la situación de los derechos humanos en los países. En ese contexto, organizaciones de la sociedad civil de El Salvador que trabajan en la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales, articuladas en el colectivo EPDESC, presentamos 3 informes alternativos al Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 16 de julio de este año, con la finalidad de aportar insumos al examen que va a realizarse a El Salvador a inicios del año 2025. Entre los temas abordados en los documentos se encuentran el derecho humano al agua y a un medio ambiente sano, derechos laborales y sindicales, derecho a alimentación adecuada, derecho al campesinado, derechos culturales, derecho a la educación, salud y vivienda. Al mismo tiempo, las organizaciones también envían los informes con temáticas específicas, entre ellas los impactos de las industrias extractivas en el país, como es el caso de la minería metálica, así como los impactos de la contaminación en el lago de Coatepeque en Santa Ana y su repercusión en la vida de las mujeres. Buenos días, Gabriela Solórzano de la Mesa Nacional contra la Minería Metálica en El Salvador. A partir de esto, se tiene conocimiento que el 1 de octubre del presente año, el Estado decidió debió rendir su informe nacional, constituyéndose como uno de los principales elementos a revisar en la sesión número 48 que se desarrollará en los próximos meses en Ginebra, Suiza. No obstante, se desconoce el contenido de este informe presentado por el Estado. Asimismo, es importante resaltar que no ha existido un espacio de diálogo ni un espacio entre el Estado y la sociedad civil para la comparación y la valoración de esta información que ha brindado el país. Esto cobra relevancia ante retrocesos y frecuentes vulneraciones a los DESC que en oportunidades anteriores este colectivo ha denunciado, siendo las más recurrentes la profundización del modelo extractivista que compromete el medio ambiente, desalojos de familias, despidos arbitrarios de personas, persecución y criminalización mediante la instrumentalización del sistema de justicia a personas defensoras del territorio. En este sentido, enfatizamos en el proceso de criminalización de los defensores de Santa Marta, Cádiz, que enfrentan este proceso en la audiencia pública desde la semana pasada. En este sentido, en reiteradas oportunidades, además, sindicatos indefinidos en la mesa permanente por la justicia laboral han denunciado la persecución penal de dirigentes sindicales e inclusive la muerte de sindicalistas en custodia del Estado salvadoreño, producto de esas detenciones arbitrarias. Además, los informes señalan la ausencia de marcos normativos efectivos para la garantía de los DESC, con énfasis en aquellas poblaciones en condiciones de mayor vulnerabilidad. Claudia Rodríguez, de la Asociación Mujeres Ambientalistas de El Salvador y el Movimiento Ecofeminista. En ese sentido, las organizaciones del colectivo EPIDEX solicitan al Estado salvadoreño la generación de mecanismos de diálogo para abordar los múltiples retrocesos en la materia de derechos humanos que han sido registrados en los 3 informes que fueron presentados al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a las instancias estatales correspondientes, a tutelar el derecho de la salud, educación, vivienda, alimentación, trabajo, agua. Es necesario el diseño e implementación efectiva
de políticas públicas integrales que permitan a la población el pleno goce de sus derechos. A la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, a investigar de manera diligente vulneraciones de derechos y conflictividades ambientales registradas en los informes, así como los procesos de criminalización en contra de personas defensoras de derechos humanos. Al Ministerio Público, investigar de manera diligente violaciones a los derechos humanos y a deducir responsabilidades y resarcir daños a familiares de personas que han sufrido procesos de criminalización a causa de su labor por ser personas defensoras de derechos humanos. A la comunidad internacional, a estar alerta de la información registrada por las organizaciones de derechos humanos y organismos no gubernamentales. Ese es como un resumen de lo que en cada uno de los informes EPU se ha presentado recientemente como colectivo, en donde se hace esa señalización a ese violatorio de derechos humanos, a ese retroceso que hoy por hoy estamos viviendo en nuestro país en relación a nuestros derechos. Si hay preguntas. No sé si podría la primera persona que impulsó la ponencia dar una pequeña resumen nuevamente de lo que se habló su nombre y su cargo también. De acuerdo, buenos días. Elizabeth Estrada de FESPAL. Bueno, ¿verdad? En esta oportunidad, organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos económicos, sociales y culturales, vamos a socializar 3 informes que han sido presentados al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el marco del 4º ciclo del examen periódico universal. Estos informes también se anuncia, ¿verdad?, la situación actual del derecho humano al agua, a un medio ambiente sano, así como también los derechos laborales y sindicales, derecho a la alimentación adecuada, derechos del campesinado, derechos culturales, derecho a la educación, salud, vivienda, y también las organizaciones hemos enviado informes temáticos específicos, ¿verdad?, sobre los impactos de las industrias extractivas en el país y también la contaminación en el agua de Coatepeque y su impacto en la vida de las mujeres, ¿verdad? Estos informes vienen a contribuir a la revisión a la que se va a someter El Salvador en el inicio del 2025. ¿Qué proponen ustedes también? Sí, bueno, desde las organizaciones proponemos generar esos mecanismos de diálogo, ¿verdad? Ya que tenemos conocimiento que el Estado salvadoreño envió su informe en octubre, a inicios de octubre, pero lastimosamente no conocemos el contenido del mismo. Entonces, es importante que existan espacios de diálogo, ya que no se tienen en la actualidad, ¿verdad?, que hay espacios de diálogo, ya que las organizaciones también tenemos información verificada, información fidedigna, ¿verdad?, de vulneraciones a derechos económicos, sociales y culturales, y sería importante que pueda existir estos mecanismos de participación para comparar información o para homologar información, o en el caso de las denuncias a violaciones, para que estas puedan atenderse de manera diligente. En los anteriores informes, por ejemplo, ese es el 4º, ¿verdad? El 4º evaluación. En los anteriores, ¿saben cuál es el nivel de cumplimiento que se le ha dado a los temas que fueron demandados? Sí, bueno, en el 3er ciclo que se realizó en el 2019, hubo una serie de recomendaciones que fueron aceptadas y otras de las cuales tomaron nota, ver que el país tomó nota. Son aproximadamente 151, si no mal recuerdo, que fueron aceptadas, ¿verdad? De momento no tenemos como evidencia o conocimiento de los niveles de cumplimiento, así digamos de manera medida, de las recomendaciones que El Salvador aceptó, pero algo que sí es importante es que haciendo una revisión de las recomendaciones del 3er ciclo distan mucho de la realidad actual, entonces eso nos lleva a inferir que hay retrocesos en la materia, ¿verdad?, en derechos económicos, sociales y culturales. ¿Qué informes son los que se van a presentar en el foro que sigue después de la conferencia? Tal vez nos pueden dar un resumen de las presentaciones de los espacios.
Bien, desde la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica se presenta un informe relacionado a los impactos del extractivismo en los derechos culturales y ambientales. En ese informe se hace una exposición sobre aspectos que desde la mesa se consideran han profundizado este modelo de desarrollo económico impulsado desde el Estado y que representan graves detrimentos en los derechos ambientales y también en los derechos culturales. En ese sentido se expone principalmente la generación de energía nuclear con reactores de torio, que es una de las principales amenazas que se considera desde la mesa al derecho a un ambiente sano y que exponemos ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esto en breves líneas de lo que pueden encontrar en este informe, y que a partir de las recomendaciones tomadas por el Estado en el anterior ciclo de revisión, se considera desde la mesa que hay incumplimientos y que este tipo de proyectos al contrario representan un retroceso y una vulneración a esos derechos y un no cumplimiento de esas recomendaciones tomadas por el Estado. Dentro de esos informes colectivos que se van a presentar o que se han presentado, también se ha colocado un estudio hacia el lago de Coatepeque, un examen periódico universal del lago de Coatepeque, que está viviendo una crisis hídrica, sus pobladores y sus pobladoras enfocados en las mujeres, ¿verdad? Los impactos que esta situación del lago de Coatepeque está generando en sus habitantes y con énfasis en las mujeres. De igual manera, se plantea un artículo, ¿verdad?, escrito por la licenciada Silvia Cortés, que es una bióloga, donde se han encontrado metales diversos en el lago de Coatepeque, lo que limita el acceso a las poblaciones, a sus habitantes, al vital líquido como es el agua, así también las recomendaciones a las cuales se adherió el Salvador, ¿verdad?, el país, y que consideramos que hay un mínimo de cumplimiento o cero cumplimiento a estas recomendaciones que se han planteado desde el ciclo anterior. Y por supuesto reiteramos colocamos otras recomendaciones que consideramos que son importantes, como lo es, y como mencionaban mis compañeras que me antecedieron, esa apertura a un diálogo, ¿verdad?, en las diversas instituciones del gobierno, del Estado, ya que no tenemos esa apertura de diálogo, que también es importante generar y escuchar las voces de las poblaciones diversas, de las mujeres y los hombres que habitan este país, porque es a ellos y a ellas que se deben cada una de las instituciones. Entonces eso es parte de esas recomendaciones que se van a presentar en ese foro, ¿verdad?, posteriormente a la conferencia de prensa. Quisiera que nos explicara cómo es este proceso de evaluación, quiénes participan, dónde es, o cómo es que se da, quién va en representación del gobierno. Bueno, el EPO, ¿verdad?, como ya mencionábamos, es un mecanismo que es implementado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Se hace cada 4 años y medio y es una revisión que se hace de manera global, si lo queremos ver de esa manera, a los 193 países miembros de la ONU. El EPO tiene varias etapas, ¿verdad? Una de ellas es la generación de informes. El EPO se compone básicamente de 3 elementos que también los vamos a abordar en el foro. Primero, no sé si hay un orden específico, ¿verdad?, pero uno de esos elementos es el informe que presentan organismos nacionales de derechos humanos, para el caso de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos, u organismos como el OACNUR. Luego otro elemento es el informe nacional que presenta el Estado, el informe del cual hemos mencionado también en esta oportunidad, que supimos que fue entregado en octubre, pero del cual no hemos tenido conocimiento, ¿verdad?, como organizaciones. Y un tercer elemento es los informes que también presentan partes interesadas, que en este caso estamos hablando de organizaciones de la sociedad civil con trabajo en las temáticas, ¿verdad?, vinculadas a los temas que se van a examinar. Eso es de manera general cómo se compone el mecanismo, y se realiza en una sesión del Consejo de Derechos Humanos. Para el caso de El Salvador va a ser en la sesión número 48, que va a ser a inicios del próximo año, y ahí va a ser el país evaluado por 3 estados. 3 estados que van a ser elegidos al azar, los cuales vamos a conocer a finales de año, porque de momento todavía no sabemos. En la última evaluación estuvo entre los estados que evaluó el país México, Japón, si no me recuerdo,
y otro también estado, y luego en la sesión se plantean todos los documentos o todas las contribuciones que se tengan y el país es examinado. Posteriormente le envían las recomendaciones y el Estado decide cuáles toman nota, que tomar nota quiere decir que no las va a atender, y cuáles acepta, que las que acepta se vuelven de obligatorio cumplimiento. Entonces, quizás de manera un poco sucinta, por ahí el mecanismo. ¿Tienen más preguntas? Finalizamos. Y eso que cada país, digamos, los países son, evalúan cómo ven eso ustedes, porque no sé, el hecho que México dice que fue uno de los que evaluó la vez pasada. ¿Por qué los países evalúan? Ese es el mecanismo, ¿verdad? Que está, y como es un mecanismo participativo, entonces ahí también están participando todos los países, ¿verdad? Entonces es un mecanismo que permite de manera general, ¿verdad?, dar como una perspectiva más amplia de la situación de los derechos humanos en los diferentes países. Y también se va generando un historial, ¿verdad? Porque, por ejemplo, podemos ir a revisar las recomendaciones del ciclo 3, del ciclo 2, y ahí podemos ir evaluando cómo va cambiando o cómo va evolucionando algún tema en específico, o cómo va retrocediendo, que en el caso de lo que se ha visto en el cuarto ciclo, ¿verdad? Elizabeth, ¿se tiene información si el Estado de El Salvador ya envió el reporte a Naciones Unidas? Información, de momento, información que tengamos oficial, no. Tenemos conocimiento porque el calendario del cuarto ciclo establece que a partir del 1 de octubre, bueno, que el 1 de octubre el Estado debió rendir su informe. Pero como decíamos, ¿verdad?, no se tienen lastimosamente esos mecanismos de diálogo ni mecanismos de participación o de homologación de la información.